consumidores para anular su hipoteca multidivisa. Queremos ofrecer información, la información es poder y ustedes tienen con esta información la posibilidad de decidir con fundamento si accionan por nulidad su cláusula multidivisa, la cláusula que viene contenida en sus escrituras de hipoteca. La oportunidad de esta charla pues es justamente porque después de la crisis sanitaria vendrá una crisis económica, quizá más fuerte que la que vino en el año 2008. También en el terreno de las especulaciones estamos, porque no sabemos cómo se va a desenvolver esto. También depende de si hay inmediatamente una cura, un tratamiento efectivo o no. Pero en todo caso, yo creo que no pinta bien en absoluto la crisis económica que vamos a entrar. Y también creo que en esta situación de incertidumbre económica, el valor del euro frente al yen o frente al franco suizo va a verse en entredicho. También como pasó, y ustedes son conocedores de ello, son sufridores de esto en el año 2011-2012, sobre todo en el año 2012. En definitiva, lo que queremos es que ustedes tomen decisiones fundadas y con criterio. Vamos a hacer un enfoque un poco técnico. En definitiva, ustedes tienen unos derechos y esos derechos vienen reflejados en una normativa. ¿Qué normativa es esta? Pues es una normativa de carácter europeo, porque el derecho de consumidores es un derecho europeo. La directiva es la Directiva 9313 de 5 de abril del año 93, donde ya nos anticipaba que el cliente en este caso bancario, tiene derecho a una información clara y comprensible. En los mismos términos se pronuncia la Ley de Consumidores de carácter nacional y también la Ley de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito del año 88, que dice que efectivamente no solamente se le debe de informar al cliente sobre las características, sino también de los riesgos y con carácter, una particularidad importante, con antelación razonable, es decir, que el cliente tenga posibilidad de razonar y de tomar una decisión sensata, y lo veremos luego, esto de la antelación razonable que se concreta en 3 días antes de firmar la escritura. Esta concreción del derecho de transparencia, el derecho de información, está en la orden ministerial de 5 de mayo del año 94. Ya en el año 94 se reguló cuál era el acto preparatorio para las escrituras, es decir, las entidades tuvieron tiempo de haber interiorizado este tipo de documentos. Sin embargo, encontramos una vez y otra en casi todos los procedimientos que llevamos que no existe ni folleto informativo, ni oferta vinculante, ni se ha dado la posibilidad de revisar la hipoteca. Vale, me están diciendo que el sonido bien y la imagen también. Vale. Bueno, decía que la concreción de la transparencia se hace a través de una orden ministerial del año 94. Esta orden ministerial ordenaba a los bancos a dar a los consumidores, y ustedes son consumidores cuando están comprando su casa, primera o segunda vivienda son consumidores, el folleto informativo, la oferta vinculante. ¿Qué es una oferta vinculante? Un documento donde aparecen todas las características del préstamo que posteriormente ustedes firmarán en la notaría. Al menos con 3 días de antelación se tenía que haber dado este documento. Y es un documento bilateral, es decir, que tiene que llevar la firma del cliente. Con relación a la posibilidad de revisión de la escritura, ustedes tienen la posibilidad de revisarla 3 días antes de la propia firma. Continuamos y vamos a estudiar un poco cuál es el contexto de estas hipotecas, cuándo se colocaron, la cuota de comercialización, qué territorios. Yo creo que es interesante un poco, al menos para dar una visión de tipo pájaro sobre el total de la situación que ustedes se encuentran.
La cuota de comercialización, ¿qué bancos comercializaron sobre todo estas hipotecas, este tipo de hipotecas? Bankinter se lleva la palma, seguido por Barclays, actual CaixaBank, Caixa Catalunya, actual BBVA, Banco Popular, actual Santander, también el Santander, Banco Valencia, actual Caixa, Cuchabank, etc. Por territorios, fundamentalmente donde hay pleitos, muchísimos pleitos, y es porque hay muchísimas demandas, o sea, muchísimas hipotecas multidivisas es en Madrid y en Barcelona. En el gráfico aparece Cataluña, pero realmente en la provincia de Barcelona hay muchísimas. También Canarias, Castilla y León, en fin, con menos incidencia. Ven ustedes los porcentajes que ya son bastante pobres. En cuanto a los años en los que se comercializaron, pues fundamentalmente es el año 2007 y 2008. A partir del año 2009 ven ustedes que no se comercializaron, ya dejaron de comercializarse por completo a partir de ese año, ¿vale? El gancho, pues ustedes, yo lo he oído, el gancho en el cual los empleados de banca trazaban un poco la política comercial del banco era el siguiente, era el ahorro de 200, 300, cantidades importantes, entre el 30 y 35% de la cuota mensual que se estaba pagando en euros. Y siempre es así, es decir, yo esto lo he escuchado múltiples veces a todos los clientes que hemos tenido en el despacho. Con respecto a quién se iban destinadas este tipo de hipotecas, pues era un tipo de hipotecas supuestamente chollos que iban destinadas a personas que supuestamente tenían un tipo de información superior, conocimientos financieros, alto poder adquisitivo, incluso que tenían experiencia en el sector exterior, en la comercialización exterior. Bueno, pues se popularizó entre colectivos que no tenían ningún tipo de esas características anteriormente citadas, entre guardias civiles, militares, pilotos, azafatas, bomberos. Pero no solamente esto, es que hemos llevado a multitud de personas que no son de esos colectivos profesionales, que un poco tienen la común idea de que efectivamente tienen el sueldo asegurado, sino también hemos llevado a transportistas, a profesionales, a operarios, a auxiliares veterinarios, a carteros, agricultores, en fin, todo tipo todo tipo de formación, de dedicaciones, todo tipo de profesiones. Tenemos que plantearnos como hemos dicho antes, cómo se comercializó estas hipotecas. Pues el gancho hemos visto que era aproximadamente el ahorro que te podría suponer pasar la hipoteca a euros. Teníamos un panorama prometido y uno real, el que se encontraron todos ustedes, los afectados, a partir del año aproximadamente 11-12. El panorama prometido era un panorama prácticamente idílico, un panorama en que se iban a ahorrar muchísimo de la hipoteca, y lo real, lo que se encontraron, es totalmente diferente. Hemos encontrado estas dos imágenes que creemos que simbolizan muy bien lo que le prometieron a la gente y lo que la gente encontró posteriormente. ¿Qué sabía el banco y qué es lo que no compartió con los afectados, los señores que iban firmando este tipo de hipotecas? Pues efectivamente el banco, como profesional, tiene un potente servicio de informes con profesionales muy cualificados. También se basa su sistema de análisis en plataformas muy rigurosas como pueden ser Bloomberg, Reuters, etc. En base a esto que acabo de decir, tanto al servicio de informes como a las plataformas, las entidades financieras conocían las altas probabilidades de que el euro se depreciase frente a las otras monedas que iban introduciendo en las hipotecas multidivisas.
este riesgo pues, se asumió por parte de los consumidores sin advertencia, es decir, el riesgo de que podía no solamente subir la cuota mensual, sino también la deuda pendiente con el banco, es algo que no fue advertido y que es incluso un riesgo que se llama ilimitado, es decir, un riesgo de ruina, es decir, que no hay ningún tipo de límite con respecto a lo que uno pueda perder. Yo he visto situaciones que ponen el pelo blanco, en el sentido de que pues, después de pagar 8 o 10 años se debían, en una hipoteca de 280.000 euros, se debían 320.000 euros, es decir, había subido el capital debido y, bueno, pues en definitiva se había amortizado a lo mejor 150 o 200.000 euros y no servía de nada. Bueno, pues ahora ya nos vamos a situar en el estado actual de la materia, cómo están reaccionando los tribunales a las demandas de los consumidores. Y en este caso sí tenemos muy buenas noticias en el sentido de que hay, entendemos, altas probabilidades de éxito en un proceso de hipoteca multidivisa y lo vamos a argumentar con varias sentencias. Hemos puesto aquí 5, entendemos que hay más, incluso autos de inadmisión de recursos de casación del banco, hay muchos. Por eso creemos que esto ya es algo sentado, firme y que el criterio está nítido y meridiano. Esta es la primera sentencia, la que mencionamos aquí en esta diapositiva, la de 15 de noviembre del año 17, es contra Barclays Bank, actual Caixa. Bueno, pues esta sentencia nos viene a fijar cuáles son los requisitos de transparencia y vienen a coincidir con los requisitos de transparencia de cualquier condición general de la contratación, de una cláusula suelo o de cualquier otra cláusula que se introduzca en cualquier contrato con consumidores, en contratos masa que se llama, es decir, contratos que son, por decirlo así, impuestos o colocados por el banco. Como hemos dicho antes, ustedes lo recordarán, se requería el folleto informativo, la oferta vinculante y la revisión 3 días antes de la escritura de hipoteca. Efectivamente, aquí en esta sentencia el tribunal le reprocha a Barclays que no haya nada de esto, es decir, que no se entregó ninguna información por escrito con anterioridad a la suscripción del préstamo. Y, por supuesto, la sentencia es positiva y favorable a los consumidores. Pasamos a la siguiente sentencia, vamos a hacer un poco un rastreo de sentencias. En este caso, para los señores que tenían la hipoteca multidivisa contratada con Caixa Catalunya, es una buena noticia que exista esta sentencia de 31 de octubre del año 18, también del Tribunal Supremo. El banco demandado, como pone aquí, es BBVA, pero realmente derivaba de una hipoteca de Caixa Catalunya que heredó BBVA cuando compró el banco. En este caso, pues igualmente, es que viene a reproducir, incluso copia y pega algunos fragmentos y viene a decir lo mismo, que no hay información por escrito, no hay oferta vinculante, no hay revisión con antelación suficiente y se le reprocha al banco que no haya informado de los riesgos, es decir, que el capital podría ir subiendo indefinidamente y limitadamente. Seguimos con una hipoteca en divisas, en este caso es del Banco Santander. Igualmente, en este caso le reprocha el tribunal no solamente la falta de información por escrito con estos 2 documentos que hemos mencionado, oferta vinculante y folleto informativo, sino también algo que es importante y los jueces suelen cargar las tintas en ellos, que no hayan simulaciones adversas de escenarios no favorables al banco, es decir, que se simule no solamente que te vas a ahorrar
200, 300 euros, sino que en el caso de que se depreciara el euro frente al yen, por ejemplo, te podrías estar cargando con un capital de tanto y podrías estar pagando una cuota mensual de tanto. Es decir, que no se hubieran hecho simulaciones adversas es algo que esta sentencia lo reprocha al Banco Santander en este caso. Bankinter también tiene su sentencia. Como hemos dicho, Bankinter es el banco que más hipotecas multidivisas colocó en el mercado español. La sentencia es de 14 de marzo del año 19. Es importante esta sentencia porque examina una situación con un cambio de divisas, es decir, hay muchísimos afectados que, movidos justamente por la desesperación, novaron, pidieron carencias, pero también cambiaron de divisas, ya digo, no movidos por la información, sino movidos un poco por la desesperación. En este caso nos dice el tribunal que no influye no influye el cambio de divisa en el sentido de que la información debe de darse al momento de firmar. Es decir, si luego hay actos posteriores, dice en este caso la sentencia, debe recordarse que la apreciación del carácter abusivo de la cláusula debe de realizarse en el momento de la celebración del contrato, atendiendo a todas las circunstancias del caso. Por lo tanto, no entendemos que exista ningún problema en cuanto a que efectivamente haya un cambio de divisas en un caso particular y a pesar de ello salga la sentencia positiva para el afectado. En este caso, en este caso de esta sentencia de 17 del Tribunal Supremo de 17 de julio del año 19, se estudia una hipoteca de CaixaBank y, bueno, pues en definitiva vuelve a decir el tribunal que no se ha advertido de que la fluctuación de la divisa no solamente tendrá en cuenta, perjudicará, por decirlo así, la cuota mensual, sino también hay un recálculo constante del capital prestado. Y vuelve a insistir en la falta de documentos bilaterales previos a la escritura, es decir, de documentos preparatorios. Quería también mencionar una sentencia que es un poco particular, es la sentencia, la última que tenemos del Tribunal Supremo de 14 de noviembre del año 19 del Banco Popular. En este caso, el cliente era un prestatario, era japonés y se endeuda en moneda japonesa, en yenes. Y sin embargo, el Tribunal Supremo, pese a que la audiencia opinaba distinto, le da la razón al consumidor, al japonés, al prestatario japonés, puesto que dice que pese a que tiene esta nacionalidad, dice, eso no significa que deba de conocer que el capital prestado puede aumentar pese a realizar amortizaciones periódicas pactadas. En definitiva, pese a esa nacionalidad y el posible conocimiento, él no tiene por qué darse por sentado que sabía que el capital prestado podría aumentar. En definitiva, nos encontramos ante un producto complejo y de alto riesgo, pese a la simplificación que siempre los letrados de los bancos quieren mostrar ante los tribunales. Es solamente propaganda, es un producto muy complejo y, bueno, pues en definitiva tiene un alto riesgo que puede llevarse por la tranquilidad, ustedes lo sabrán mejor que yo, y yo he oído esto en múltiples voces, la tranquilidad de muchas familias, puesto que es un producto peligroso en el sentido de que el riesgo puede llevarse por delante, pues en definitiva, arruinar a la economía familiar. Otras cuestiones que yo creo que debemos de tratar, por ejemplo, ¿qué pasa si tengo un préstamo cancelado o si he convertido de yenes, he convertido a euros? ¿Puedo reclamar? Por supuesto que puede reclamar, pese a la cancelación, pese a la conversión que hemos comentado, la acción
es de nulidad radical y por lo tanto es imprescriptible y se puede pedir la reparación en definitiva del empobrecimiento injusto que se deriva de una cláusula abusiva o, por decirlo de otra manera, es un pago no debido o indebido. Ya pues me gustaría un poco destacar que es un dato objetivo la cuantificación de lo que por lo que vamos a litigar, no solamente, es decir, la reconfiguración. Nosotros pedimos la nulidad del préstamo, pero también pedimos la reconfiguración del préstamo a euros. ¿Esto qué significa? Pues significa que te van a dar una cantidad en efectivo, te van a devolver todo lo que hayas pagado de más, pero también te van a recalcular el capital, ¿vale? Entonces, tanto una cosa como la otra es importante conocer antes de iniciar el procedimiento. Como hemos dicho antes, también creo yo que es un dato objetivo el hecho de que estamos en unas circunstancias de incertidumbre como las del año 2012. La evolución del mercado de las divisas es algo pues, que en definitiva es una incógnita, es algo que está todavía por conocer. La crisis económica creo yo que en Europa tendrá peor coyuntura que en los países asiáticos, sobre todo porque casi todos ustedes están endeudados en yenes, pero bueno, esta mañana había repasado cómo estaba el coronavirus, cómo estaba incidiendo el coronavirus en Japón. Japón son 127 millones de habitantes y tenían menos de 400 muertos, es decir, y sin confinamiento, quiere decir que ellos son muy disciplinados y yo entiendo que Europa tiene peor coyuntura que los países asiáticos y también Suiza. Esto, en todo caso, es una especulación, es simplemente algo que tenemos que prever. Yo creo que la crisis va a afectar profundamente a Europa y ustedes tienen que también saber, bueno, pues que esta crisis también puede afectar a la evolución de sus cuotas y de sus hipotecas, de sus capitales debidos, de las hipotecas multidivisas. Bueno, pues en principio eso es todo. Yo creo que ahora tengo que leer cada una de las cuestiones que ustedes vayan preguntando y así lo voy a hacer. Bueno, pues Dafne me dice, mi hipoteca es con el Banco Popular, actual Santander. Bien, pues tienes suerte, Dafne, porque el Banco Popular ha sido la matriz, que es, por decirlo así, el modelo por el cual se sacan las hipotecas del Banco Popular. Ya ha sido juzgado, la matriz ya ha sido juzgada del Banco Popular. Hemos visto sentencias anteriormente y por lo tanto yo creo que está mucho más claro, los afectados del Banco Popular está más claro ahora que tenemos sentencia del Tribunal Supremo que antes. Nos dice Yenes, dice, es más, colapso de los tribunales hará que la espera se haga insufrible. Quieren tomar medidas para que los tribunales no se saturen. ¿Podrán estas medidas, nos dice este señor, podrán estas medidas afectar a las resoluciones judiciales? Pues en principio lo que yo entiendo que el Poder Judicial ha propuesto es que se simplifiquen los procedimientos, es decir, que en vez de audiencia previa y juicio haya solamente un juicio y se vaya mucho más rápido en el procedimiento. Eso es lo que yo entiendo que puede pasar, que se simplifique el procedimiento, que yo creo que es una buena noticia. Bueno, pues Dafne vuelve a preguntar y a indicarnos, intentamos hacer una conciliación con el banco antes de llegar a los tribunales y ya nos dijeron que no se había hecho nunca ninguna solución amistosa. Efectivamente, no se lo tiene que tomar a mal, sería la primera persona que yo conozco que llega a un acuerdo con un banco, en este caso, en este tipo de multidivisas, este tipo de productos, sin llegar a los tribunales. Siempre hay que llegar a los tribunales y cuando
se va a llegar a juicio, entonces ellos están ofertando. CaixaBank, por ejemplo, ha llegado a algún acuerdo con nosotros últimamente y están ofertando, ¿vale? Nos vuelve a decir Dafne, dice, yo tengo todo el trámite presentado desde febrero del 18 y todavía la demanda no ha sido admitida. Bueno, pues efectivamente hay tribunales, hay juzgados que van muy colapsados y bueno, pues hay que tener una paciencia, pero bueno, yo creo que hay que pensar que todo llegará y que bueno, los tiempos en justicia son un poco particulares y hay que tener paciencia, una paciencia de acero en algunos casos. Nos dice Sergio, dice, mi hermano lleva ya 2 años y todavía no ha tenido juicio. Bueno, pues efectivamente tenemos esa experiencia, por ejemplo en Madrid y en Barcelona es un caso típico. Hay otros juzgados, por ejemplo en Valencia van mejor, Murcia aún van un poquito mejor, en Alicante, en Toledo van muy bien, en fin, hay de todo tipo, como todo en la vida hay que tener suerte, también con el juzgado que te toque tienes que tener suerte. Bueno, en todo caso es que no hay otro trámite, quiere decir, si tú te quieres quitar, quieres anular este producto, este tipo de hipotecas, tienes que ir al juzgado, no tienes otra. Dice Alberto que habrá posibilidad de recuperar el PowerPoint. Sí, Alberto, lo pondremos también como vídeo, ¿vale? En nuestro canal y si me lo quieres pedir no hay ningún problema, lo pides por el correo y nosotros te lo mandamos. Sergio Caral dice, ya hablé con vosotros, me gustaría que me hicierais un estudio antes de someterme a juicio y el precio que supondría. Vale, pues si te parece, Sergio, ahí tienes el teléfono móvil, mañana me llamas y el correo. Y si quieres estudio, pues tienes que mandar las escrituras de hipoteca y si puede ser el cuadro de amortización, si puede ser, si no, no hace falta. Bueno, Carlos García Vaquero dice buenas tardes y bueno, ya los demás simplemente es saludar. Vamos a ver si tenemos alguna otra. Bueno, en Ricardo, al cual conocemos, dice, ¿para cuándo pueden esperarse los juicios de demandas ya presentadas y respondidas? Depende un poco del juzgado. En tu caso, Ricardo, no va a tardar mucho tiempo. Ricardo, permíteme que lo diga, es de Canarias y nosotros creemos que 4 o 5 meses máximo. Oliver Gutiérrez dice, se han perdido casos de nulidad de multidivisas, ¿por qué razones? Se han perdido pues cuando, por ejemplo, el cliente ha cambiado sucesivamente de yenes a francos, de francos a libras, de libras a otra, en fin, cuando se han hecho múltiples cambios de divisas y el cliente ha confesado en juicio que sí sabía, sí tenía conocimiento de cuál era la naturaleza y características de estos productos. También se han perdido, por ejemplo, cuando el cliente, el otro día, por ejemplo, vi una que no llevábamos nosotros, pero sí vi la sentencia, era de un director de banco, de un economista, también se perdió. Bueno, pues ese tipo de perfil lo tienen más complicado. Entonces, en todo caso, fijaros lo que he mencionado antes, que incluso un señor que era de nacionalidad japonesa le reconocía al Tribunal Supremo el derecho a ser informado y que la colocación del producto fuera transparente. Si tú no te dedicas a nada del mundo financiero o bancario, quiero decir, tu ocupación es totalmente alejada de este mundo, no has estudiado nada de esto, pues lo tienes muy fácil, incluso con un cambio de divisas, incluso con uno. A ver, pues yo creo que ya está. Si me queréis preguntar algo más, ahora es el momento. Bueno, pues creo yo que ya está todo. Bueno, yo creo que por mi parte es animaros un poco a que conozcáis cuál es vuestra situación objetiva, es decir, lo que os tienen que devolver,
un poco que se estudie vuestro caso y la viabilidad de vuestro caso y que se vea que no hay inconvenientes. Y si los hay, que el letrado ponga sobre la mesa cuáles son esos inconvenientes o posibles obstáculos que pudiera dañar la viabilidad de este caso. En principio son casos que si se saben llevar no son complicados, no son complicados. Efectivamente hay que tener una paciencia de acero para esperar tu juicio y efectivamente 2 y 3 años están durando estos juicios en determinados sitios. Pero bueno, que en definitiva están saliendo bien las cosas y esto es un mensaje positivo que yo puedo dar a todos los afectados. Afectados que muchas veces te compadeces de ellos porque realmente tienen, en fin, entraron en este tipo de productos como, bueno, de forma inocente, como corderos pascuales y bueno, pues luego después de estar más escaldados que nada, haciendo, por ejemplo, novaciones, carencias, intentando pagar, intentando que no se acumulen más de 2 cuotas seguidas de impagos, pues entran en una demanda y se gana, y se gana. O sea que yo os animo a que os informéis, ya he dicho al principio que la información es poder y bueno, pues os animo a que estéis un poco al cabo de la calle y bueno, sepáis cuáles son vuestros derechos en una situación de financiación con una hipoteca multidivisa. Y si ya no tenéis más que preguntar, pues ya terminamos. Os agradezco mucho que me hayáis atendido y bueno, pues cuidaros mucho porque las circunstancias sanitarias son muy preocupantes y bueno, pues recibir un saludo de mi parte. Gracias, adiós.